Bien, vamos a resolver el ejemplo 8 de la página 23 del libro de física para tercero bachillerato. El ejercicio dice: desde una ventana que está a 20 metros del suelo, prácticamente desde este sitio, se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad de 10 metros por segundo. Calcula, literal A, la altura máxima que alcanza y el tiempo que tarda en alcanzarla. Literal B, el tiempo total que está en el aire. Y nos dan de datos las ecuaciones del movimiento de la piedra son: este sería Y, que sería la altura final, es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y reemplazando los datos en esta expresión, se tiene la ecuación del movimiento que dice: altura final es igual a 20 metros más 10 metros por segundos por el tiempo menos un medio por 9.8 metros por segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y la otra ecuación dice: velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y si a esta reemplazamos los datos del ejercicio, nos queda que la ecuación del movimiento nos queda: velocidad final es igual a 10 metros por segundo menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Entonces, para resolver el ejercicio es indispensable que nosotros nos imaginemos el mismo y que establezcamos cada uno de los datos, más que nada para entender al ejercicio y para poderlo resolver, tomando en cuenta que estos ejercicios de física son casos prácticos, ¿no? Entonces, vamos leyendo de nuevo. Dice: desde una ventana que está a 20 metros del suelo, entonces la ventana está aquí, se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, si de pronto tal vez le hacemos un gráfico aproximado, nosotros tenemos aquí la altura de la ventana, aquí tenemos la piedra, y desde aquí sube la piedra con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, desde que está a una altura de 20 metros. Aquí está el suelo y esto tiene 20 metros. Y la velocidad inicial inicia a contarse desde que parte hacia arriba la piedra. Calcular la altura máxima y el tiempo que tarda en alcanzarla. Hablemos de altura máxima, es la altura que alcanza la piedra una vez que llega hasta lo más alto que puede subir. Y prácticamente lo que tendríamos en altura máxima es esto de acá. Prácticamente nuestra altura máxima vamos a ponerle como Y, tal como está el ejercicio resuelto. Esa es la altura máxima. Y la altura máxima se forma de dos partes, porque desde el suelo hasta donde está la piedra ya tenemos 20 metros. Lo que nos faltaría es calcular cuánto más sube la piedra hasta aquí, tomando en cuenta que es lanzada hacia arriba. Y la altura máxima sería sumando, o se obtendría sumando los 20 metros hasta donde está la piedra más lo que sube. Eso debemos tomar en cuenta. Y dice: y el tiempo que tarda en alcanzarla. El tiempo que tarda en alcanzarla. Lógicamente, en este caso el tiempo viene a ser solamente esta partecita de acá. Solo el tiempo lo mediríamos desde el instante que parte hasta el instante en el que alcanza su altura máxima. Es muy importante entender que este tiempo solamente se va a medir desde cuánto parte.
tomando en cuenta que no parte desde el suelo, sino parte desde que ya está a una altura de 20 metros. Entonces prácticamente el tiempo que nos pide en el ejercicio es el que se mide desde que parte, desde que inicia el movimiento hasta que alcanza su altura máxima. Ahora, si vamos a calcular ese tiempo, nosotros podemos prácticamente establecer los datos. Tenemos en este caso una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Tenemos la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo, que es lo que no tenemos. Y también tenemos una velocidad final, que es 0. Tomando en cuenta que cuando la piedra alcanza su altura máxima, ya no puede subir más. Hay un instante en el que se detiene, porque ya no puede subir más. En ese instante alcanza la altura máxima y la velocidad final es 0. Por consiguiente, en esa etapa tenemos una velocidad final de 0. Y de aquí vamos a calcular el tiempo. Vamos a utilizar esta formulita, la ecuación del movimiento, que dice velocidad final es igual a, aquí vamos a ponerle 10, vamos a obviar las unidades y vamos a seleccionar solamente los números y las incógnitas. Sería 10 menos 9.8 t. Tomando en cuenta que b es la velocidad final, y si la velocidad final es 0, prácticamente este término se hace 0. Nos queda entonces 0 es igual a 10 menos 9.8 t. Y vamos a despejar. Este menos 9.8 que está al lado derecho, vamos a pasarlo al lado izquierdo como 9.8t igual a 10. Y luego hacemos que lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda 10 sobre 9.8. Y calculamos el tiempo. Sería 10 dividido para 9.8. Nos da a 1.02. Entonces, segundos, ¿no? Tomando en cuenta que todas las unidades de tiempo están en segundos, todas las unidades de longitud están en metros, lógicamente al hacer una simplificación de unidades, lógicamente vamos a tener un tiempo de 1.02 segundos, que el tiempo nos da en segundos, y ya tenemos el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, tomando en cuenta que parte desde los 20 metros, desde que está a una altura de 20 metros, y ya tenemos este dato. Ahora dice la altura máxima. Vamos a calcular la altura máxima con esta ecuación del movimiento, y vamos a copiarla para poder entenderla. Y es igual a, vamos a cogerle los datos nada más, 20 más 10t, aquí dice 10 metros por segundo por t, menos 1/2 por 9.8 por t al cuadrado. Esta es la ecuación del movimiento, vamos a revisarla nuevamente y vamos a ver de dónde sale. Es importante aquí entender que tenemos dos instantes incluidos en la misma ecuación. Es decir que esta ecuación directamente ya nos va a servir para calcular la altura máxima. Directamente. ¿Por qué? Porque aquí están incluidas la etapa inicial, que son los 20 metros, más la etapa en la que sube la piedra. Entonces aquí tenemos lógicamente una fórmula que abarca todo el trayecto, tomando en cuenta los 20 metros más la altura adicional que sube, la cual se va a calcular con esta partecita de la ecuación. Entonces lo que tenemos que reemplazar sería 20 más 10 y vamos a multiplicar por 1.02 menos 1/2 por 9.8 y por 1.02 al cuadrado. Y esto lo ingresamos en la calculadora.
debemos tomar en cuenta que debemos de seguir la secuencia para no equivocarnos. Sería 20 más 10 por 1.01. Luego dice menos un medio, que podríamos ponerle así. Vamos a poner varias opciones. Un medio podríamos escribirlo así. 1 dividido para 2, porque es una división prácticamente. Por 9.8 y por 1.02 al cuadrado. Nos da 25. Y las unidades lógicamente ya se sobreentiende al estar trabajando entre metros y segundos. Si vamos a trabajar una altura, lógicamente nos va a dar en metros. Ahora miremos que si aquí tenemos 25 metros en total, si ya la piedra estuvo a 20 metros, prácticamente subió 5 más. Sumando 5 más 20 nos da los 25 metros. Y con esta fórmula hemos calculado la altura correcta. También debo mencionar que este procedimiento está indicado en el libro, nada más que aquí lo estamos repasando. La partecita de el 1 medio, a lo mejor tal vez vamos a ponerlo 20 más, aquí sería 10, y aquí probemos a ver si nos funciona poniendo con paréntesis 1.01 menos 1 medio, a lo mejor 1 medio yo le pongo con este símbolo de fracción, luego sería por 9.8 y no le pongamos por, sino pongámosle paréntesis 1.02 al cuadrado. Veamos qué pasa. Igual nos da los 25 metros. Entonces debemos tomar en cuenta en dónde hay que sumar, en dónde debemos multiplicar, en dónde debemos elevar al cuadrado y nos sale la respuesta. Bien, vamos a calcular el literal B, que dice el tiempo total que está en el aire. Para esto vamos a utilizar pues la misma ecuación del movimiento, tomando en cuenta que esta ecuación es la que rige a todo el movimiento. Es la ecuación característica del movimiento. Y cuando dice el tiempo total que está en el aire, vamos a tomar en cuenta que sería el tiempo que se mide desde que parte, llega a la altura máxima, baja y llega al suelo. ¿Sí? Repito nuevamente, desde que parte hacia arriba, llega a la altura máxima y llega al suelo. Cuando eso pasa, prácticamente al llegar al suelo, la piedra queda con una altura de 0, porque llega al nivel de referencia. Entonces este dato lo vamos a reemplazar en la ecuación del movimiento para calcular el literal B. Dice y igual a 20 más 10 t menos 1 medio por la gravedad, que es 9.8, y por t al cuadrado. Y aquí prácticamente reemplazamos este razonamiento y aquí tendríamos 0, que es igual a 20 más 10t menos 1 medio por 9.8 por t al cuadrado. Y aquí prácticamente tenemos que despejar t para encontrar el valor del tiempo. Este es el método que utiliza el ejercicio en el libro, y prácticamente aquí lo que tendríamos que hacer es desarrollarlo, porque aquí ya estamos haciendo en forma práctica. Pero aquí fijémonos que nos quedó un trinomio, porque aquí tenemos 10t y aquí tenemos menos 1 medio por la gravedad por t al cuadrado. Y aquí prácticamente tenemos un trinomio y de alguna manera matemáticamente deberíamos tratar de resolverlo. Ahora vamos a reordenarlo. Primeramente vamos a hacer aquí una reducción. Aquí tenemos 9.8 por 1, que sería 9.8 y dividido para 2. Entonces sería 9.8 dividido para 2. Sería 4.9.
y vamos a ponerle, de una vez vamos a pasar este término acá al otro lado para que se haga positivo, pero como ya dividimos, vamos a poner 4.9 t al cuadrado, luego dice más 10t, pasa al otro lado con menos 10t, y el más 20 pasa al otro lado con menos 20, igual a 0. De aquí prácticamente tendríamos que resolver este trinomio de alguna forma, o hablemos por la fórmula general, se me ocurre. En este caso A vale 4.9, B vale menos 10 y C es igual a menos 20. Bueno, al sacar la fórmula general sería uno de los métodos de factorización, o hablemoslo así, o factoreo, para poder encontrar el valor de t. Y aquí por la característica de este trinomio, pues vamos a tener dos respuestas, de las cuales pues una tendremos que descartar. Entonces el tiempo sería igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sería menos, paréntesis, menos sería menos 10. Debemos tomar muy en cuenta aquí los signos para no equivocarnos. X sería b al cuadrado, sería menos 10 al cuadrado. Siempre cuando trabajemos con signos, con números negativos, hay que trabajar en lo posible con paréntesis. Menos 4, a que vale 4.9 y c que vale menos 20 sobre 2 por a que vale 4.9. Ya. Entonces aquí menos por menos más serían 10 más menos raíz cuadrada de, y vamos a trabajar todo este paréntesis para poderlo reducir más rápido. Bueno, aquí le he borrado un poquito para poder seguir trabajando el ejercicio. Y aquí vamos a calcularle la... Entonces continuamos, aquí sería 10 más menos, y vamos a sacar la raíz de 492. Nos da 22.18. 22.18 sobre 9.8. Y vamos viendo. El primer valor de t deberíamos sacarle con 10 más 22.18 sobre 9.8. Entonces sería aquí 10 más 22.18 igual dividido para 9.8 nos da a 3.28 segundos, ¿no? Porque estamos trabajando con el tiempo. Ahora, este es el valor que nos da en la respuesta. O sea, ya no tendríamos que trabajar con el menos, porque este es el dato que ya nos da. Solamente por completar, 10 menos 22.18 sobre 9.8. Y ya vamos viendo que nos salió negativo, porque aquí 22 está como negativo y 10 positivo. Aquí sería 10 menos 22.18. Menos 12.18 dividido para 9.8. Menos 1.24 segundos, que no puede ser porque el tiempo nunca puede ser negativo, entonces esta respuesta la desechamos, obteniendo el valor de 3.28, que es el dato que nos da el ejercicio. Sin embargo, todo este proceso del ejercicio pues no está explicado ahí, pero es necesario resolverlo para obtener la respuesta. Ahora, como método a lo mejor tal vez un tanto alternativo a lo que expresa el libro, pudiera exponer yo el siguiente. Sin embargo, pues debo mencionar que hasta aquí el ejercicio ya está resuelto. Ahora, ¿cuál sería el método? Bueno, yo voy a aprovechar ahora una altura que nos salió de 25 metros y con esta altura total vamos a tratar de resolver el ejercicio
con esta altura de 25 metros voy a calcular una velocidad final que me va a servir como dato para luego calcular el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedades por altura. Esta fórmula no forma parte de las ecuaciones del movimiento, sin embargo es una fórmula que se utiliza para caída libre. Ahora aquí, esta velocidad inicial es la velocidad con la que da inicio el movimiento hacia abajo. Y esta velocidad es la velocidad que la piedra alcanza cuando llega a su altura máxima. Es decir, que la altura máxima o el instante en el que la piedra ya no puede subir más, ese es el punto de referencia o el punto de división o el punto de paso entre la etapa de subida como con la etapa de bajada. Ese punto, ese instante en el que ya se detiene, ya no pudo subir más y la velocidad se hizo cero, es el punto de acople o el punto de cambio, el punto de transición de subir a bajar. Entonces, desde ese punto parte la piedra hacia abajo. Y, lógicamente, al partir de un instante cero, la velocidad inicial para la caída va a ser cero. Por consiguiente, este término se hace cero. Entonces, la velocidad final al cuadrado es igual a 2 por la gravedad, que es 9.8, y por la altura, que en este caso son los 25 metros. Ahora, ¿por qué se estableció este valor o este símbolo como negativo? Si las ecuaciones del movimiento, fijémonos que donde está la gravedad está el negativo, veamos aquí donde está la gravedad está el negativo. Hablemos que en esta etapa se hizo un análisis cuando la piedra subía, y cuando la piedra sube, su velocidad tiende a disminuir, y esa velocidad, esa disminución de la velocidad es afectada por la gravedad, es directamente controlada por la gravedad. Entonces la gravedad es la aceleración que hace que la velocidad, en este caso en la etapa de subida, tienda a bajar. Ahora nosotros estamos analizando en la etapa de bajada. Cuando la piedra baja, tiende a aumentar su velocidad. Entonces, en ese instante, lo que se hace es asumir que, o establecer que la gravedad, o la aceleración de la gravedad es positiva, porque la gravedad es la que influye directamente en la velocidad, la cual pues va aumentando desde cero hasta un instante en el que llega, y un instante antes de topar el piso pues se mantiene con una velocidad de caída, y esa es la velocidad que nosotros vamos a calcular. Entonces aquí voy a poner velocidad es igual, quito el cuadrado, pero voy a sacar la raíz. ¿Pero la raíz de qué? La raíz de 2 por 9.8 por 25, 490. Vamos a sacarle esa raíz de 490, 22.13. Entonces tenemos una velocidad final de 22.13 metros por segundo. Esta velocidad es considerada en la piedra y es una velocidad que obtiene un instante antes de topar el suelo. Lógicamente, cuando llega al suelo se detiene bruscamente, se reduce la velocidad y se hace cero, pero esta velocidad se obtiene un instante antes de topar el suelo. Y esta velocidad me va a servir para calcular el tiempo de bajada. Ahora, vamos a calcular el tiempo de bajada con esta fórmula. Sería velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y en esta fórmula vamos a establecer un valor de 0 de la velocidad inicial. Vamos a intercambiar datos, intercambiar miembros, gravedad por tiempo vamos a pasarle acá,
al lado izquierdo y la velocidad al lado derecho. Entonces gravedad por tiempo es igual a velocidad. El tiempo es igual a la velocidad sobre la gravedad. La velocidad en este caso que me salió 22.13 sobre 9.8. Y obtenemos 2.25 segundos, ¿no? Ahora, este 2.25 es el tiempo de bajada. Para calcular el tiempo total que tarde en el aire, tendríamos que sumar el tiempo de subida, que ya lo obtuvimos en literal A, más el tiempo de bajada. Entonces, el tiempo viene a ser, ¿cuánto nos salió en el tiempo de subida? Nos salió 1.02 segundos más, en este caso es 2.25 segundos, obteniendo un tiempo de 3.27. Prácticamente nos salió 3.27 y con el método que establece el libro nos salió 3.28. Tenemos tal vez un error por no utilizar todos los decimales de 0.01 segundos. Tenemos una centésima de error que prácticamente ya es un valor mínimo. Entonces, de mi parte, a lo mejor tal vez me acomodo personalmente en utilizar estas fórmulas, pero en el libro se sugiere trabajar con este método hasta aquí. Entonces esto de aquí sería como extra, ¿no? Esto no tendría que desarrollarse, sino simplemente el estudiante tendría que llegar hasta acá, porque hasta aquí se obtiene la respuesta. Este de aquí es un método adicional y a lo mejor esto es un método que a lo mejor no está tomado en cuenta en el libro porque en las ecuaciones del movimiento no está esta fórmula. Sin embargo, esta fórmula sí es parte del movimiento vertical o del movimiento de caída libre, ¿no? Entonces, a lo mejor hay personas que a lo mejor se acomodan con este método, o más bien tal vez se sugiera trabajar con este método porque este es el método indicado en el ejercicio. Y hasta aquí la resolución del mismo.